Bienvenidos a esta conferencia de prensa conjunta entre la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. En esta ocasión agradezco la hospitalidad de la Asociación Mexicana de Concesionarios Honda, quien nos alberga para la realización de esta conferencia. Voy a dar inicio a presentar ante ustedes los resultados del mercado interno automotor en el mes de febrero y las cifras acumuladas del primer bimestre de este 2018. El doctor Eduardo Solís, el presidente ejecutivo de la AMIA, estará incorporándose en algunos minutos. Tuvo una reunión fuera de agenda que le retrasó su llegada a estas instalaciones, pero agradeciendo de nueva cuenta su presencia, su participación y su compromiso, vamos a dar inicio presentando los resultados del mercado interno automotor. Como ya se los habíamos anticipado la semana pasada, justo cuando terminamos de recabar el reporte de las marcas participantes en nuestro mercado, para el mes de febrero de este 2018 tuvimos una caída del 7.2%, producto de la comercialización de 109.484 unidades. Esto representa una diferencia de 8.492 unidades respecto a febrero del año pasado, el año 2017, y como ustedes pueden observar en la pantalla, seguimos teniendo un fuerte descenso en los principales segmentos que conforman nuestro mercado, y estos son los automóviles subcompactos y los automóviles compactos. Los automóviles subcompactos caen 16.5% en el mes de febrero, y automóviles compactos tiene una disminución del 12.4%. En contraste, y como ha venido ocurriendo en los últimos años, el segmento de vehículos de usos múltiples tiene un avance del 13.9% en el mes, y como vamos a ver más adelante, continúa incrementando su participación de mercado. Los autos de lujo también con resultados positivos del 12.8%, al igual que los autos deportivos, que crecen 8.5%. Sin embargo, como también hago la referencia, cuando estos dos segmentos presentan cambios porcentuales significativos de índole negativa, debemos tomar en cuenta que, dada la baja participación en las ventas, el bajo volumen de comercialización de estos dos segmentos, autos de lujo y autos deportivos, una pequeña variación en términos absolutos, en términos relativos, nos hace una diferencia importante. Es el caso en esta ocasión de la referencia que estoy haciendo al segmento de autos deportivos, que con una variación de 57 unidades vendidas de más en comparación al año pasado, nos da un crecimiento del 8.5%. En el caso de los vehículos comerciales ligeros, camiones ligeros, tienen una disminución del 10.3%, y los dos modelos de camiones pesados que se incluyen en este reporte sufren una caída del 23.2%. Este reporte nos está significando la segunda caída del año, es decir, estamos iniciando con un primer bimestre con disminución en comparación con el año anterior, y ligando el octavo descenso consecutivo mensualmente. El primer bimestre cierra con una disminución del 9.4% en comparación con el año pasado. Llevamos comercializados durante enero y febrero
218.629 unidades, esto es 22.607 unidades menos que en el primer bimestre del año anterior, y tal cual como lo he referido para el reporte del mes, el mayor peso en la caída lo están aportando los segmentos de automóviles subcompactos, que caen 20.1% en el primer bimestre, y de autos compactos, que disminuyen 13.3% en el primer bimestre. Si sumamos lo que están disminuyendo las ventas de estos dos segmentos, pues tenemos una cifra cercana a 26.000 unidades, en contraste con las 22.600 que es la pérdida neta de todo el mercado en este primer bimestre. Claramente hay un impacto muy relevante de lo que está ocurriendo en estos dos segmentos, principalmente en el de automóviles subcompactos, los autos más económicos de inicio de gama, y en donde confluyen el cambio en los indicadores macroeconómicos que hemos observado a lo largo de finales del 2016, todo el año 2017 y lo que va de este 2018, y que hemos tenido oportunidad de comentar ampliamente con todos ustedes, de conformidad con el análisis que hemos realizado en AMDA, y que con base al intercambio de información que realizamos con diferentes analistas, con diferentes instituciones públicas y privadas, hay coincidencia en concluir que el segmento de automóviles subcompactos, que tiene como destino a los consumidores de ingresos medios y medios bajos, está siendo mucho más sensible a los altos niveles de inflación, que si bien, como vamos a ver más adelante, han venido disminuyendo, todavía no lo hacen de manera que nos permita recuperar el poder adquisitivo, nivelar el peso de la deuda en las familias, y por lo tanto estamos encontrando un retraso en la posibilidad de los consumidores de este segmento para poder adquirir un vehículo nuevo. Estas condiciones han estado presentes, como ya lo mencioné, durante los últimos meses, y prolonga ya la disminución en las ventas después de los niveles récord que obtuvimos todavía hacia el primer semestre del año pasado, pero con un retroceso manifiesto durante el segundo semestre del 2017 y en este arranque de año 2018, lo cual queda más claramente ilustrado en esta gráfica, donde podemos ver las variaciones que a lo largo de los últimos 12 años hemos tenido en el mercado interno automotor, y en el que se aprecian estos ciclos y estos cambios en los ciclos comerciales, que detrás de cada uno de estos cambios pues hay una explicación muy concreta, y en el caso del cambio de ciclo que estamos enfrentando, la conclusión a la que hemos llegado es la que acabo de compartir con ustedes. No obstante estos resultados, seguimos viendo que las ventas mensuales se encuentran en promedio todavía por arriba de las 100,000 unidades. En febrero estuvimos con un nivel de venta de 109,484 unidades, nivel similar al registrado en enero. Esto es una buena noticia dentro del contexto de los resultados negativos, dado que la estacionalidad de las ventas de vehículos siempre hacen que haya una disminución en las ventas de febrero respecto a enero. Recuerden ustedes la marcada estacionalidad del mercado automotor, en el cual el pico anual se obtiene en el mes de diciembre, seguido de enero, y luego entramos en un retroceso en los meses subsecuentes. En esta ocasión, y tal cual
como lo podemos apreciar en la parte inferior de esta lámina. En el mes de febrero tuvimos una venta similar a la de enero y en términos absolutos superior en 339 unidades. En términos anualizados, es decir, considerando las ventas realizadas durante los últimos 12 meses, tenemos que durante el periodo de marzo del 2017 a febrero del 2018 hemos comercializado 1.507.710 unidades, retrocediendo 6.6% respecto al mismo lapso del año anterior y un retroceso de 0.56% en la medición anualizada del mes anterior. Esto se puede observar y apreciar de manera más clara en esta lámina, recordándoles que cada uno de los puntos representados en la gráfica corresponde a las ventas obtenidas en los últimos 12 meses y podemos apreciar de manera muy esquemática cómo continúa la caída. Sin embargo, y a reserva de poder ver ya el resultado del bimestre marzo-abril, esta condición obtenida en febrero de tener una estabilidad respecto a las ventas de enero, nos pudieran ir marcando una ruta de un punto de inflexión en el cual dejemos la continuada, la marcada disminución y podamos entrar en una fase que es la que estamos esperando de estabilidad en las ventas, de una forma mucho más clara en nuestras expectativas. Esto lo estamos prefigurando que ocurra hacia el segundo semestre del presente año, tomando en consideración que todavía al cierre del primer semestre del 2017 tuvimos un récord de ventas semestrales. Entonces seguimos teniendo un nivel comparativo relativamente alto, pero hacia el segundo semestre, por este efecto de que a partir del segundo semestre del 2017 iniciaron las caídas en ventas, vamos a tener una comparativa más favorable en estos términos que nos hagan ver una curva, esta gráfica, ya en un nivel de nivelación y sin seguir con la marcada caída. ¿Qué es lo que estamos observando en el contexto de la economía nacional, del marco de referencia económico y político también nacional, pero con una fuerte influencia del entorno internacional? Tan solo hace hora y media el INEGI acaba de publicar los datos correspondientes a el índice de confianza del consumidor y como ustedes tienen el registro, cada mes vamos haciendo la relación, la comparación, dada la vinculación que tiene con las ventas de vehículos. En esta ocasión, el quinto componente del índice de confianza del consumidor, el cual recoge el sentir de los consumidores respecto a sus posibilidades de adquirir bienes de consumo duradero en el corto plazo, dentro del siguiente año, muestra en la comparación anual, es decir, febrero del 2018 versus febrero del 2017, una mejoría del 6.1%. Sin embargo, en la comparación mensual tiene un retroceso de 10.6%. Algo similar en términos de la tendencia ocurre con el índice de confianza del consumidor complementario, en el que específicamente se le pregunta por parte del INEGI
a quienes responden esta encuesta sobre sus perspectivas de compra de vehículos, tanto nuevos como usados. Observamos una notable mejoría del 10.1% en la comparación con febrero del año pasado, pero un retroceso respecto a enero de este año. Y esto lo podemos explicar si nos remontamos a los acontecimientos que estábamos viviendo hace un año, en los cuales estaba todavía en el inicio de la administración Trump en el gobierno de Estados Unidos. Teníamos también la parte más fuerte del impacto del incremento inflacionario a partir del ajuste, del cambio, del aumento en los precios de los combustibles, y todo esto nos daba como conclusión en el ánimo de los consumidores una fuerte pesadumbre respecto de las posibilidades tanto de la economía nacional, de la economía familiar y por supuesto de sus posibilidades de hacer compras de bienes duraderos y de automóviles. Puesto en esta perspectiva de un año atrás, hoy tenemos una condición mejor en estos dos indicadores que influenciaron muy fuertemente la respuesta de hace un año. Si bien continuamos en una incertidumbre muy marcada, tenemos un impacto negativo por el comportamiento de las políticas de comunicación, las políticas duras del gobierno de Estados Unidos. Lo cierto es que como consumidores también hemos ido creando una cierta resistencia o habitualidad a este comportamiento que viene de afuera. No ha sucedido lo que algunos analistas anticipaban de una crisis económica muy fuerte, determinada por estas políticas en contra de lo mexicano y del proteccionismo exacerbado de Trump. Justo hay que evaluar que el año pasado, el primer año de gobierno de Donald Trump, tuvimos el mayor número de exportaciones, no nada más de vehículos, sino en general de manufacturas, y el mayor superávit comercial en la relación con Estados Unidos. El empleo, como vamos a ver a continuación, ha seguido incrementándose y por lo tanto tenemos una mejor condición en este indicador. Sin embargo, cuando hacemos la comparativa de corto plazo y nos referimos al mes inmediato anterior, pues es obvio que aquí sí está teniendo una marcada influencia lo que ha venido ocurriendo el último mes justo en este mismo tema, la relación con Estados Unidos, el estancamiento o, por parafrasearlo de otra forma, un avance lento en la renegociación del Tratado de Libre Comercio, el impacto negativo que tiene en el ánimo de los consumidores la batalla política que la contienda electoral está ya marcando en nuestro país. Y bueno, esto nos da una perspectiva negativa que creemos seguirá presente durante este primer semestre y hasta en tanto no se resuelvan estas dos incógnitas. ¿Qué va a ocurrir con la renegociación del Tratado de Libre Comercio? ¿Qué va a ocurrir en la sucesión gubernamental? No únicamente la Presidencia de la República, sino el Congreso, aun cuando en el ánimo de la ciudadanía tiene mayor peso lo que ocurre con la sucesión presidencial. No deja de ser importante, sobre todo a nivel local, la sucesión en los gobiernos estatales que también tienen un cambio en este mes de julio en el proceso electoral. Entonces, estos dos factores
siguen generando incertidumbre. Seguirá incrementándose esta incertidumbre hasta que, repito, no tengamos resueltas estas incógnitas. Por eso es que debemos de tener cautela en la observación de los datos. El hecho de que tengamos este aviso de que pudiéramos ya estar en un cambio de perspectiva para entrar a una fase de estabilidad, lo estamos valorando positivamente. Lo que está ocurriendo en el indicador de confianza empresarial tiene un comportamiento un tanto diferente a lo que está ocurriendo con el indicador de confianza del consumidor. Tanto la comparativa anualizada como la mensual se encuentra en un marco positivo, aun cuando también es marcada la diferencia de corto plazo. Estábamos viendo que hay incertidumbre que marca el comportamiento de los inversionistas. En lo que corresponde al crédito, que es otro factor íntimamente ligado a las ventas de vehículos, se reafirma lo observado en los últimos meses, una disminución en la colocación de nuevos créditos en comparación a lo que vimos durante 2014, 2015 y 2016, pero sin tener una afectación en la calidad de la cartera, sobre todo en el crédito otorgado por la banca comercial al consumo. Bienvenido, doctor. Buen día. En el caso específico del financiamiento de vehículos, durante el mes de enero de este año tenemos una disminución de 7.3% en comparación con enero del año anterior. Continúa el retroceso también en esta variable, y en comparación con el 2017 vamos con un retroceso, insisto, del 7.3%. Sin embargo, observamos que hay un mayor peso del financiamiento dentro del total de las ventas. Este indicador aumenta al 83.6% y se ubica como el registro mensual en el que mayor peso está teniendo el crédito dentro del total de la comercialización de vehículos. Prácticamente sin cambios en lo que corresponde a la participación de los diferentes tipos de instituciones. Continúa marcando el liderazgo de las empresas financieras ligadas a las corporaciones automotrices especializadas en crédito para la adquisición de vehículos, con el 71%, igual que el año pasado, seguidos de los bancos, que en este año tienen un ligero incremento al obtener una participación del 25.7%. La cartera vigente dentro del crédito automotriz otorgado por la banca comercial es del 98.3%. En contraste, la cartera vencida ha aumentado al 1.7%. Recuerden ustedes, llegamos a tener niveles del 1.4% hace un año. Esto todavía se encuentra en un nivel de cartera vencida que para la evaluación que se hace en las instituciones financieras es muy aceptable. No está representando un factor de riesgo, pero sí, evidentemente, el incremento en las tasas de interés, el incremento en los precios de los bienes y servicios que se reflejan en la inflación, ha tenido como consecuencia un incremento también en la cartera vencida, aunque todavía es muy menor y bastante administrable
para las instituciones oferentes de crédito. Como ya lo había comentado de manera tangencial, la inflación empieza a tener un cambio de tendencia, lo mismo en el índice nacional de precios al productor y se reproduce en el índice nacional de precios al consumidor. A diferencia de lo que observamos hasta el año 2016, ya el índice nacional de precios al productor es mayor el índice nacional de precios al productor en la variación anual es menor a la inflación general. Aquí tenemos la comparación con los datos que el INEGI levanta respecto a el precio de los vehículos. En esta gráfica tenemos los datos correspondientes a la primera quincena de febrero. Hasta pasado mañana se reportarán los datos de inflación correspondientes al mes de febrero. Inmediatamente actualizaremos esta lámina con la información que se desprenda de ese reporte, pero con los datos a febrero podemos ver ya cómo hay una tendencia en la cual los precios de los vehículos se están incrementando en términos anualizados por abajo de lo que es la inflación general. La variación anual para la primera quincena de febrero fue de 5.45% para la inflación general y de 4.49% para el incremento de los precios de los vehículos. Esto es un factor que seguramente atenuará el retroceso observado en el mercado. Les refería también que en términos de empleo y ya con datos a enero de este año hay un incremento del 4.45% en la variación anualizada respecto a enero del 2017 y del 0.59% en comparación con el mes de diciembre, y esto medido por el número de trabajadores asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social. En el tema de los vehículos usados importados, tenemos que con cifras a el mes de enero estamos reportando un incremento del 17.4%. En enero de este año se importaron 11.346 unidades, mientras que en el enero del 2017 fueron 9.662 unidades importadas. Esto, por supuesto que es una llamada de atención, no por el incremento en sí mismo, sino porque estamos observando una mayor participación, una mayor ocurrencia de estas prácticas que el mes pasado comentaba yo con ustedes en cuanto a la proliferación de importación de vehículos siniestrados con reporte de pérdida total y que con un cambio de título sin haber pasado por las inspecciones requeridas en Estados Unidos cambian su estatus a un simple título salvage, que ese sí se encuentra permitida su importación, mientras que la observación de pérdida total no se puede hacer la importación al país, dado los riesgos que representa en virtud de las condiciones física-mecánicas de estas unidades y por lo tanto los riesgos contingentes para la salud y el patrimonio no solo de quienes adquieren estos vehículos, sino de todos los que interactuamos en la vía pública, carreteras, calles, con estas unidades. Por lo tanto, durante este mes hemos reiterado al Servicio de Administración Tributaria a cargo
del doctor Osvaldo Santín, la necesidad de que se haga un control mucho más estricto de este comportamiento, que se realicen los ajustes a las reglas que sean necesarios para impedir este comportamiento que claramente estamos observando cómo ya empieza a marcar un cambio de tendencia, y que si no se toman cartas en el asunto por parte del Servicio de Administración Tributaria, esto evidentemente puede transformarse en una notable afectación, tal cual como en su momento ocurrió cuando se tuvieron los amparos, que encontraron a través de esta vía del amparo una ruta para burlar el esquema de control establecido por el gobierno federal. Bueno, pues han encontrado ahora una nueva ruta para burlar este esquema de control, y esto en un contexto en el que, como hemos venido dando cuenta en los últimos meses, hay un cambio en el ciclo del mercado automotor, en el que estamos yendo hacia la baja, y de manera más acuciada en la región norte del país, que ha marcado también en estos últimos meses, al inicio de este 2018, el mayor cambio en cuanto a disminuciones, pues evidentemente que se vuelve un factor de riesgo importante que no podemos desatender. En términos de la penetración de mercado de las principales marcas en nuestro mercado, tenemos que continúa el liderazgo de Nissan con el 23.6%, en segunda posición Volkswagen con el 11.5%, seguido en tercer puesto por General Motors con el 11.1%, Toyota en cuarta posición con el 8%, Kia en quinto lugar con el 7.1%, seguido por Honda con el 7.1%, Grupo Fiat Chrysler Automóviles con el 6.7%, conformando estas 7 marcas el 75% del total de las ventas. Y en este indicador, 75% producto de la actividad de 7 marcas, se refleja la diversificación que hemos observado en el mercado mexicano en los últimos años. Recuerden, hace solo cosa de 5 años, las ventas que reportaban las 7 marcas líderes ascendían al 84%. Es evidente la diversificación, la competencia extrema, y esto en favor de los intereses de los consumidores. Llamo su atención al comportamiento que estamos reflejando en esta gráfica de lo que está ocurriendo de las compras de vehículos nuevos en el país, y cómo ahora el norte, que había venido marcando un incremento durante 2015 y 2016, ahora está liderando el retroceso. Por eso la llamada, antes de tener una variación mucho más negativa, a tener un control en la importación de vehículos usados, cerrando la puerta a lo que ha venido siendo ya utilizado de introducir vehículos pérdida total con un simple cambio de título, sin cumplir las formalidades que para ello son requeridas en Estados Unidos. Baja California cae 25.2%. ¿Qué es lo que estamos observando en el contexto de la economía nacional, del marco de referencia económico y político también nacional, pero con una fuerte influencia del entorno internacional? Tan solo hace hora y media el INEGI acaba de publicar los datos correspondientes a el índice de confianza del consumidor, y como ustedes
tienen el registro, cada mes vamos haciendo la relación, la comparación, dada la vinculación que tiene con las ventas de vehículos. En esta ocasión, el quinto componente del índice de confianza del consumidor, el cual recoge el sentir de los consumidores respecto a sus posibilidades de adquirir bienes de consumo duradero en el corto plazo, dentro del siguiente año, muestra en la comparación anual, es decir, febrero del 2018 versus febrero del 2017, una mejoría del 6.1%. Sin embargo, en la comparación mensual tiene un retroceso de 10.6%. Algo similar en términos de la tendencia ocurre con el índice de confianza del consumidor complementario, en el que específicamente se le pregunta por parte del INEGI a quienes responden esta encuesta sobre sus perspectivas de compra de vehículos, tanto nuevos como usados. Observamos una notable mejoría del 10.1% en la comparación con febrero del año pasado, pero un retroceso respecto a enero de este año. Y esto lo podemos explicar si nos remontamos a los acontecimientos que estábamos viviendo hace un año, en los cuales estaba todavía en el inicio de la administración Trump en el gobierno de Estados Unidos. Teníamos también la parte más fuerte del impacto del incremento inflacionario a partir del ajuste, del cambio, del aumento en los precios de los combustibles, y todo esto nos daba como conclusión en el ánimo de los consumidores una fuerte pesadumbre respecto de las posibilidades tanto de la economía nacional, de la economía familiar y por supuesto de sus posibilidades de hacer compras de bienes duraderos y de automóviles. Puesto en esta perspectiva de un año atrás, hoy tenemos una condición mejor en estos dos indicadores que influenciaron muy fuertemente la respuesta de hace un año. Si bien continuamos en una incertidumbre muy marcada, tenemos un impacto negativo por el comportamiento de las políticas de comunicación al primer bimestre y lo que estamos esperando para el primer semestre. También anticipar que el mes de marzo, con la atipicidad que corresponde a la ocurrencia de la Semana Santa, veremos seguramente un dato bastante fuerte en el contraste con marzo del año pasado. Recordarles que para esos efectos nosotros nos esperamos a tener una evaluación del bimestre marzo-abril para poder decantar justo esta influencia de las vacaciones de Semana Santa, que en esta ocasión estarán ocurriendo hacia finales de marzo, la última semana, y en términos prácticos tendremos los mismos días hábiles que tuvimos en febrero. Es un mes corto para las operaciones comerciales, por lo tanto, pues no se espanten si por ahí vemos un mes de marzo con un resultado negativo. Ya estaremos haciendo comentarios cuando eso suceda. Y bueno, le damos la bienvenida al doctor Eduardo Solís, presidente ejecutivo de la AMIA. Muchísimas gracias. Primero que nada, agradecer a mi buen amigo Guillermo Rosales por la anfitrionía a esta reunión. Agradecer también
a la asociación que representa a las agencias Honda por ser anfitriones de esta conferencia mensual de prensa. ¿Listo? Muy bien. Bueno, pues el resultado, tanto para el mes de febrero como para el primer bimestre del año en producción y exportación, nos marcan de nuevo récords históricos. Estamos alcanzando niveles récord históricos en producción y en exportación, tanto para un mes de febrero como un récord en producción para cualquier mes y lo mismo en la exportación. En producción alcanzamos una cifra de 328.352 unidades para un crecimiento en el mes de 6.2%. En el primer bimestre del año alcanzamos una cifra récord histórica de 632.107 unidades de producción. Esto es, en el acumulado también alcanzamos un crecimiento de 6.1% para un récord histórico en nuestro país para este primer bimestre del año. En la exportación, de la misma manera, alcanzamos un récord histórico para el mes de febrero, con 11.2% de crecimiento en la exportación de la venta de autos al mundo, con 275.980 unidades, una cifra nunca antes vista para un mes de febrero, y un primer bimestre del año que ya supera el 500.000 de vehículos exportados, también una cifra nunca antes vista en nuestro país. Quiero recordarles que, para que tengan ustedes una idea, antes del tratado, pues las cifras de producción, y no se diga las de exportación, pues eran cifras que eran muy por debajo del 1.000.000 de unidades y más bien cercanas a los que estamos viendo tan solo en los primeros 2 meses del año. Es decir, el avance que ha tenido nuestro país creo que es muy importante y lo estamos viendo ahí reflejado. La que sigue, por favor. En nuestras exportaciones tengo que comentarles que hicimos una actualización de cifras, tal y como lo hicimos en producción el mes pasado, debido a que ya contamos con las cifras de exportación de Audi. Dadas las cifras de exportación de Audi que anunció e hizo públicas hace un par de semanas, nosotros estamos ajustando la cifra de exportación del año para pasar de lo que habíamos reportado en exportación, que era 3.102.604. Ese 3.102.604 pasa a 3.253.385. Esto es, estamos incorporando el dato de exportación de Audi, tal y como lo hicimos en el dato de producción de Audi el mes pasado. Ahora sí ya tenemos la cifra anual revisada y se las doy con muchísimo gusto. No sé si tienes esta lámina, Daniel, para ponerla, por favor. Bueno, no, si es mucho cambio. Nada más para que lo anoten, por favor. La cifra reportada de producción, que había sido de 3.773.569 unidades, pasa a 3.932.119 unidades. En el caso, para un crecimiento de 13.5%. El azul fuerte de abajo es el revisado, es el que se queda, pues, ya con las cifras de Audi. Sí hay una marcada diferencia porque la producción había crecido a un dígito
en el año, 8.9%, con Audi se va a 13.5% el año pasado. Entonces, es importante hacerlo notar para quienes siguen nuestras cifras anuales, pues tengan el dato correcto. Es involuntario porque, como ustedes saben, la cifra de Audi apenas la obtuvimos. Entonces, al agregar Audi, pues tenemos un crecimiento en producción el año pasado respecto al 2016 de 13.5%. En la cifra de exportación también hay un cambio sustantivo, les decía yo, de 3.102.604 a 3.253.385. El crecimiento el año pasado, el revisado, es de 17.5%. Entonces, quiero que tomen nota de este cambio. Estas cifras de cierre 2017 lo vamos a poner de todas maneras en nuestra página, dentro del boletín, por favor, Daniel, para que quien baje el boletín de nuestra página pueda tener esta página de actualización del cierre 2017. Este sí ya es el completo. El mes pasado les habíamos dado solo la columna de producción porque Audi no había puesto en el público su cifra de exportación anual. Habiéndonos dado la cifra de exportación anual, pues estamos haciendo ya este cierre revisado. De la misma manera, debo comentarles que Audi ya nos hizo llegar su producción del año pasado trimestral. Recuerden que solo teníamos la cifra anual y que lo que hicimos para efecto de comparación con este año, el enero del año pasado, pues fue simplemente dividir el total del año entre 12. Y se dice en una nota de pie, pues es un cálculo absolutamente arbitrario para tener una cifra en enero. Cuando nos da la cifra trimestral, hacemos el mismo ejercicio, pero ahora ya nada más entre 3. Es decir, el primer trimestre lo dividimos entre 3 y ahí le ubicamos una cifra mensual. De la misma manera el segundo trimestre, el tercero y el cuarto. Entonces, cuando ustedes vean las cifras de producción del año pasado de Audi, mensuales, son una estimación de AMIA con la cifra trimestral dura, sólida, que nos manda Audi. Hemos insistido, por supuesto, a la marca que necesitamos la cifra mensual, como ya la está entregando este año. Este año, el enero y el febrero, es una cifra que nos manda Audi y es la cifra que estamos reportando. Habiendo dicho de esta nota metodológica, pasamos, por favor, al que sigue. Como pueden ver, hay un crecimiento en la exportación importante. Aquí seguimos teniendo problemas y lo tengo que decir abiertamente para que ustedes tomen las cifras con cuidado. Las cifras 2017 no tienen a Audi, porque Audi nos dio la cifra de exportación, pero no nos dio el destino. Entonces no lo puedo yo asignar, y mientras que 2018 ya tiene a Audi. Entonces, es un problema para ustedes y es un problema para mí, porque vamos directamente, por ejemplo, el 40% de lo que está exportando Audi va a Europa, de acuerdo a las cifras 2018. Entonces Europa aparece con un crecimiento del 189%. Pero el Europa 2017 no tiene Audi cuando sí hubo exportaciones de Audi, pero no sé de qué tamaño. Ahí ya no puedo ir tan lejos como tratar de estimar. Podrían ustedes, con lo que tienen, estimarlo, porque tienen la distribución 2018. Asígnenle al dato 2017 la misma distribución y podrían ustedes empezar a jugar con las cifras, pero es demasiado porque las cifras de exportación no las tengo mensuales, las tengo anuales. Entonces tendría que hacer dos supuestos. Uno, dividirlo entre 12. Y luego, una vez que lo dividí entre 12, asignar la misma estructura de este año, que no lo sé si fue la misma del año pasado. De tal manera que lo que mandan a Europa, que es 40%, y casi el total del resto a Estados Unidos, pues hace que no sean comparables estas cifras, porque por más poco que sea, pues es un dato importante. El otro dato importante
es el cambio de producto de GM, del Aveo por la Trax. La Trax es más de exportación que el Aveo era una producción para el mercado nacional principalmente. La Trax es un producto que tiene un alto componente de exportación, y entonces ustedes van a ver en GM pues esa parte en donde ahora la producción más o menos se mantiene. Aveo, Trax está apenas en pleno crecimiento con la salida del Aveo, pero como todo es para exportación, van a ver un componente de crecimiento de exportación muy importante en GM, que hay que tomarlo con cuidado porque es este cambio de producto. En fin, son cosas que incluso unas de ellas metodológicas, pero otras de comerciales, que ustedes tienen que tomar en cuenta antes de anotar pues este escandaloso crecimiento del 189% o del 72% en el primer bimestre en Europa. La primera pregunta es: ¿qué está pasando en Europa? Pues nada, que estoy comparando contra un mes de febrero y un primer bimestre en el que no puse a Audi, cuando sé que sí exportó a Audi, pero no le puedo asignar un número porque tengo que hacer demasiados supuestos, tanto de estructura como de asignarle una cifra al mes, que no la tengo. Suficiente hicimos en la nota metodológica de producción con asignarles una cifra al mes, pues para poder que hagan un poco más de sentido las cifras. Pero vienen en las notas de pie, que son estimaciones de AMIA, y en este caso que no hubo estimaciones, pues de plano estamos comparando contra 2017 por región o por país, en donde no está Audi, contra donde sí está Audi, aunque sepamos que sí había Audi en el 2017. Entonces, tómenlo con mucho cuidado, por favor. Es una lástima, porque las cifras de AMIA siempre han sido muy ciertas, muy sólidas, y ahora estamos pasando por esta situación hasta en tanto se normalice. ¿Y cuándo se va a normalizar? Cuando tengamos la cifra y el dato duro de Audi del año pasado por mes, tanto de producción como de exportación. Mientras no lo tengamos, vamos a tener que ingeniarnos o explicarles a ustedes que este cambio porcentual pues adolece de el hecho de tener la cifra de Audi 2017. En fin, una nota importante. La que sigue, por favor. Bueno, de nuevo, me gusta mucho dar este dato que ustedes están viendo aquí, pero aquí tenemos, por ejemplo, Alemania sin Audi, Alemania con Audi. Si el 40% se fue a Alemania, probablemente si la exportación, creo que fue nuestro cálculo fue 7,000, ¿verdad? 7,000 y pico, la producción. Fíjense nada más, aquí tenemos que hacer alquimia, porque de las 7,000, el 90% más o menos es de exportación, 90, 95, Dani. Entonces, de las 7,000, 6,500, póngale, son de exportación. De las 6,500, el 40% fue Europa. Bueno, pues a lo mejor Europa no hubiera sido, Alemania no hubiera sido 6,600, sino cerca de 9,000, si hubiera puesto Audi el año pasado. Entonces, tómenlo con cuidado, les ruego. Es una situación totalmente ajena a la asociación y atípica, y resulta pues de algo que este año queda corregido, porque pues ya contamos con las cifras de Audi mes a mes, tanto de producción como de exportación. Les recuerdo que el tema de las ventas no se afecta, porque las ventas las hemos venido reportando puntualmente mes a mes, porque se reportan a través de Volkswagen. Entonces Volkswagen nos da la cifra porque pues las agencias de autos de Audi dependen directamente del área comercial de Volkswagen, y es la que pues nos otorga estas cifras mes a mes, puntualmente, por lo cual nada de lo que he dicho Audi afecta al tema de ventas nacionales, que esas siguen reportándose y las tenemos al 100%. La que sigue, por favor. En lo que hacen nuestras ventas a Estados Unidos,
Pueden ver ustedes que a pesar de la caída en el mercado, vean ustedes febrero, el mercado de Estados Unidos cae 2.3%, México logra un crecimiento del 8.8%, muy por encima de lo que está ocurriendo en el mercado. Para el bimestre traemos un crecimiento del 9.5%. Si fuéramos puntuales, otra vez les traería el tema de Audi. ¿Por qué? Porque en el 2017, ni en febrero, ni en enero-febrero, está Audi como debería de estar. Pero bueno, ya no voy a meter más, porque además como esta es cifra global, las unidades, 4 o 5 mil unidades del mes, pues no afectarán 1 o 2% de lo que están viendo ahí. Pero no me voy a meter al tema, ya lo tienen ustedes anotado y por favor estén conscientes de que afecta a todo lo que tenemos, porque aquí en este 2017 pues no están las exportaciones de Audi, que sí se dieron, pero que no las tenemos registradas porque no nos las han enviado, nos enviaron solo el anual. Lo interesante a resaltar pues es que seguimos creciendo muy por encima del mercado en Estados Unidos, que a pesar de que es un mercado que cae 2.3% en el mes, 0.8% en el año, en el bimestre, nosotros estamos creciendo de manera impresionante en ese mercado. Yo creo que eso es lo más destacable. ¿A qué sigue? Ya tenemos la balanza comercial anual y les recuerdo que INEGI junto con el Banco de México preparan esta cifra con 2 meses de rezago. Entonces ya contamos ahora con la cifra anual, alcanzamos en el año, y esa sí es nota para ustedes, espero de 8 columnas por lo menos, si no es que de 16 le den la vuelta a la primera página. 70.766 millones de dólares de superávit en balanza comercial automotriz. Esa es una nota. Nunca habíamos alcanzado una cifra de esa naturaleza. Somos por mucho el principal generador de divisas en el país. Les recuerdo, ¿qué es esto del saldo de la balanza de productos automotrices? ¿Qué es esto del saldo? Este superávit. Es todo lo que exportamos en productos automotrices, partes, componentes, autos, y vehículos ligeros, vehículos pesados, etcétera, menos lo que importamos de partes, componentes, vehículos, incluso hasta motocicletas. Está ahí. ¿Es así, Daniel? Todo lo que se exporta menos todo lo que se importa nos resulta en una balanza de 70.760 millones de dólares. La primera vez que México rompe la barrera de los 70.000 millones de dólares en superávit, y hago el énfasis porque el saldo de las manufacturas en el país terminó con menos 278 millones de dólares, es decir, un saldo deficitario, y no se diga el saldo nacional. El saldo nacional está por encima de los 10.000, casi 11.000 millones de dólares de déficit en balanza comercial. El saldo manufacturero deficitario con 278 millones y un saldo superavitario de nuestro sector. ¿Qué hubiera pasado si al saldo de las manufacturas le quitamos al sector automotriz, tanto lo que exportamos como lo que importamos? Es decir, si no existiera el dato de balanza del sector automotriz, el sector de las manufacturas tendría un déficit de más de 70.000, casi 71.000 millones de dólares. Casi 71.000 millones de dólares deficitario. Es decir, nuestro sector balancea, si me permiten la palabra, balancea al sector de las manufacturas, permitiendo que otros sectores que son altamente deficitarios terminen siendo una balanza apenas deficitaria de 278 millones de dólares, que en el contexto
de los 70,000 millones de dólares es casi una balanza comercial equilibrada de manufacturas, gracias a este gran superávit, a esta generación de divisas del sector automotriz. Por ello yo digo, nuestro país, el sector automotriz sí contribuye de una manera decisiva e importante al equilibrio macroeconómico, empezando por el tipo de cambio. No hay presión en el tipo de cambio cuando tienes un equilibrio como el que tenemos nosotros, permitiéndole que no haya presiones sobre el tipo de cambio. Un balance deficitario que tuviéramos de más de 70,000 millones de dólares traería una presión brutal, sobre todo a un tipo de cambio que está flotando. La que sigue. Bueno, lo podemos ver aquí. En otros sectores, el saldo de petróleo deficitario en 18,000 millones de dólares, el saldo, bueno, los ingresos por turismo de 21,000 millones de dólares, el ingreso por remesas de 28,000 millones de dólares. Aunque sumáramos estas variables, no alcanzan para ofrecernos las divisas que genera el sector automotriz, y lo vemos en su balanza comercial. Hasta aquí las cifras, ¿verdad? Bueno, déjenme comentar un poco del tema del Telecán, porque creo que podría ser de su interés. No sé a qué se refiere. O sea, Diana dijo, ahora sí prendo la grabadora. Se la tuvo apagada todo el tiempo. ¿Sí? Ahora sí prendo. Sí, dijo. ¿Qué me importa? Producción récord, exportación récord. Eso luego lo leo. No, bueno, hasta más grabadoras. Bienvenidos. Sale pues. Bueno, como saben, terminó el día de ayer la séptima ronda de negociaciones del Telecán aquí en la Ciudad de México. Estuvimos presentes, algunos de ustedes y su servidor, en el cierre ministerial, esta conferencia de prensa trilateral que dieron los ministros de los tres países. Escuchamos lo que cada uno de ellos tenía que decirnos respecto a su apreciación en esta ronda. En el sector automotriz les puedo decir que no pasó nada de manera sustantiva, porque el negociador de los Estados Unidos, como saben, se tuvo que retirar, fue llamado para reuniones y consultas internas en Estados Unidos, y lo que se acordó entre los negociadores de reglas de origen de los tres países fue tener una reunión que se le ha dado a llamar intersesional, es decir, entre una ronda y otra, lo cual podría ocurrir en las próximas 2 o 3 semanas, probablemente 2. Aquí se atraviesa en 3 semanas el Spring Break de Estados Unidos y en 4 la Semana Santa de México. Entonces ahí hay un tema de que pareciera que tendría que ser a más tardar dentro de un par de semanas, esa reunión intersesional de reglas de origen. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la mesa de reglas de origen y qué sí ocurrió en esta séptima ronda? Como yo lo informé a tiempo, nosotros nos hemos venido reuniendo primero con nuestras contrapartes. Tuvimos una reunión, una sesión larga con las asociaciones de Estados Unidos, que son AAPC, American Automobile Policy Council, que representa a las empresas americanas, con Global Automakers Estados Unidos, que representa a las asiáticas, y con Alliance Automobile, que representa a las europeas y las americanas también. En el caso de Canadá, con Global Automakers Canada, que representa a las asiáticas en Canadá, y con CVMA, que es Canadian Vehicle Manufacturers Association,
y por supuesto a MIA, que representa en México a las marcas. Las 6 asociaciones nos reunimos en el marco de esta ronda. Fue una sesión en la que intercambiamos puntos de vista de lo que estaba ocurriendo y donde claramente podemos ver pues que fue muy desafortunado el momento en el que el negociador de reglas de origen fue llamado a consultas en Washington. Les puedo afirmar que nada había ocurrido en la mesa, es decir, para cuando este señor se fue, no había habido ninguna discusión de reglas de origen sectoriales, no digo no solo automotriz, sino ningún otro sector. En la mesa se estaban discutiendo temas generales de aplicación de reglas de origen, metodológicas, no automotrices, no sectoriales. Se estaba hablando de cuestiones aduaneras, cuando recibió la llamada de este señor para reportarse en Washington para unas consultas internas. La información que yo tengo es que en esas consultas a las que fueron llamados, pues no ocurrió algo que podamos reportar aquí importante de algún cambio de posturas. El gobierno de Estados Unidos no presentó nada. A nivel del ministro, del embajador Lighthizer, de tal manera que pues en términos de nuestra regla de origen no ha ocurrido nada. Estados Unidos, Canadá y México mantenemos una postura muy clara de, por un lado, revisar las ideas canadienses. El negociador canadiense le ha incorporado elementos nuevos a estas ideas. Sobre todo, les doy el ejemplo, cuando habla de otorgar créditos por inversiones o créditos por investigación y desarrollo en Norteamérica, nos explicó un poco más a qué se refiere en términos de definiciones, a qué se refiere en términos de qué es investigación y desarrollo, qué es inversión y cómo es que esto podría aplicarse. No entró a ningún detalle y la razón, y la entendemos, dijo, es que tendría que planteárselo primero al gobierno de Estados Unidos antes de planteárnoslo a nosotros. Pero, por lo menos, entramos a los temas de las definiciones. Nosotros, con lo que tenemos en la mesa, no podemos todavía hacer el análisis completo. Como saben, estas ideas canadienses no son una propuesta y no lo serán hasta que no tengan números. Es decir, no tiene números, es una nota metodológica, es un marco conceptual que nosotros con mucha responsabilidad seguiremos analizando. Nos volvimos a reunir con el negociador canadiense, como lo hicieron nuestras contrapartes también, tanto canadienses como americanas. Nosotros estaremos participando de una manera positiva en esta siguiente reunión intersesional. Estaríamos esperando el lugar y la fecha de esa reunión, como por supuesto a la siguiente octava ronda, que aunque no tiene fecha, pues se habla que sería entre la segunda y la tercera semana de abril. No se ha dado, como saben bien ustedes, una fecha. Sabemos que sería en Washington esta octava ronda de negociaciones. Entonces, por favor, ténganlo claro. Una cosa es la octava ronda, Washington, segunda o tercera semana de abril, todavía no tiene fecha. Intersesional, que será, yo calculo que en un par de semanas, en un lugar por definir. La misma fecha y el lugar no están definidos, pero AMIA estará activamente participando en ambas. Me han preguntado si nosotros tenemos una propuesta. Por supuesto que el secretario ha dicho que el gobierno mexicano tiene una propuesta para ser revisada. Nosotros no la hemos todavía conocido. Trabajamos de la mano con el gobierno.
si el gobierno mexicano cuenta con una propuesta que pudiera presentar, por supuesto estaremos activamente participando para revisarla. Nuestra postura de las asociaciones de los tres países sigue siendo la de revisar las ideas canadienses y, por supuesto, en tanto no podamos hacer una evaluación de la misma, mantenemos nuestra postura original de que la regla de origen que debería de aplicarse es la que existe en el tratado, que además ha hecho exitoso a este sector, que lo ha integrado, que ha permitido que ganen los tres países con esa regla. No estamos en este momento, la industria, presentando una propuesta, no conocemos ninguna propuesta, pero por supuesto seguiremos trabajando de la mano con el gobierno en tanto que pudiera haber elementos que permitan tener un paso hacia adelante en nuestra integración en Norteamérica. Les doy el ejemplo. En el caso de vehículos avanzados, lo ha dicho el secretario, dado los cambios tecnológicos, vehículos eléctricos, vehículos autónomos, vehículos híbridos, plug-in, son vehículos cuyos componentes esenciales no estuvieron pensados en el NAFTA original porque ni siquiera había esos vehículos en el mercado. Hoy que existen en el mercado, pues tenemos que repensar su regla de origen. AMIA no tiene una propuesta todavía, estamos revisando algunas ideas para ver el tema de esos componentes que hacen esenciales a los vehículos eléctricos, como es el caso de las baterías, por ejemplo, o en el caso de los autónomos, pues son todos estos equipos como radares, como cámaras, sensores, etcétera, pues que hacen a un vehículo autónomo. De tal manera que ahí es donde estamos. Insisto, nosotros no tenemos una propuesta y estamos revisando las ideas canadienses. No podemos terminar la evaluación hasta en tanto el propio gobierno canadiense no nos entregue más información que pueda llevar estas ideas a una propuesta, como por ejemplo las autopartes que están contenidas en lo que ellos llaman la lista enfocada de rastreabilidad, Focus Tracking List, como se llama en inglés, no tiene todavía productos, o como por ejemplo los porcentajes que deberían de cumplir productos que están contenidos en esta lista y que tendrían una regla de origen que pudiera tener un porcentaje de contenido regional. Tampoco tenemos ese porcentaje. Entonces, es difícil avanzar sin completar esas ideas, pero entendemos que primero tienen que tener un diálogo entre los gobiernos, no lo pudieron tener en esta ocasión, y estaremos atentos pues al momento en que seamos llamados a consultas. Seguimos, por supuesto, en las consultas y por eso participamos activamente en estas negociaciones. Muchísimas gracias y quedo abierto a preguntas.